Madre mía, señoras y señores, agárrense porque la bomba ha estallado. Andercel le ha lanzado un no lo siento rotundo a Kerem Bürsin y creedme, la razón detrás de esto es más jugosa de lo que imaginábamos. Vaya telenovela en la vida real, señores. Han pasado cosas, ¿verdad? Se les veía tan unidos, tan enamorados, que parecía que su amor era a prueba de balas. Y de repente zas. Adiós muy buenas. Pero ahora, con estas declaraciones de Ande, se abre la caja de Pandora. Imagínense la escena, Kerem intentando hacer las paces, quizás mandando flores, un mensaje bonito, algo así como, oye, me arrepiento, volvemos a intentarlo. Y ella, con una calma que da miedo, suelta, no lo siento, Kerem. Y te explico por qué, Para ser honestos, esto cambia las cosas. Siempre hemos pensado que fue una ruptura más o menos amistosa, ¿no? Que cada uno siguió su camino y ya está. Pero si Ande está diciendo, no lo siento, significa que hubo algo más fuerte. Algo que le tocó la fibra sensible, algo que la marcó de verdad. A ver, ¿qué pudo haber pasado para que llegue a ese punto? ¿Un error garrafal de Kerem? ¿Algo que ella no pudo perdonar bajo ningún concepto? Yo creo que lo que está pasando aquí es que Ande ya ha sanado y ha avanzado. Ya no está en esa fase de ay, qué pena, se acabó. Ahora está en la fase de sé lo que valgo y no estoy dispuesta a que me pisoteen. Y ese no lo siento puede ser interpretado de muchas maneras. Puede ser un no siento nada por ti y ahí sí que se acabó el juego. O puede ser un no siento que deba disculparte por lo que me hiciste. Mucho más potente. Muchos dirán que es una forma dura de zanjar las cosas. Pero, ¿qué esperamos de Andercel? Es una mujer fuerte e independiente que sabe lo que quiere y lo que no quiere. Si Kerem la lastimó de alguna forma, si le falló de una manera que ella considera imperdonable, entonces su reacción es completamente justificada. No se trata de ser rencoroso, se trata de tener dignidad y amor propio. Piénsenlo bien. Cuando alguien te rompe el corazón, y tú logras pasar página y llegar a un punto en el que incluso no sientes lástima por la persona que te hizo daño, eso es una victoria personal brutal. Es como decir, ya no me afecta lo que hiciste, estoy por encima de eso. Y eso, amigos, es una lección para muchos. Quizás Kerem se pensaba que podía volver arrastrándose y que Ande lo recibiría con los brazos abiertos. Error de cálculo, campeón. Ella ha demostrado que no necesita a nadie para ser feliz, y mucho menos a alguien que la ha hecho sufrir. Este no lo siento es un mensaje claro y directo, se acabó el juego contigo. Pero la pregunta que todos nos hacemos es, ¿qué hizo Kerem para merecer este tipo de respuesta? ¿Fue una infidelidad? ¿Falta de compromiso? ¿Algo que dijo o hizo que cruzó una línea roja para Ande? La verdad es que nos quedamos con la intriga, y eso es lo más fascinante de todo este salseo. Y otra cosa que me da vueltas en la cabeza, ¿cómo estará Kerem ahora? ¿Se habrá quedado helado con la respuesta? ¿Se dará cuenta de lo que ha perdido? Porque seamos sinceros, Ande es una mujer increíble, y si él la lastimó, él es el que sale perdiendo a la larga. Este tipo de declaraciones son las que hacen que uno se replantee muchas cosas en la vida y en las relaciones. Demuestra que a veces el silencio no es lo mejor. A veces hay que ser claro, contundente y poner los puntos sobre las íes. Y Ande vaya que sí los ha puesto. Así que, señoras y señores, este es el último capítulo de este culebrón, al menos por ahora. Andercel ha cerrado la puerta a Kerem Bürsin de una forma que pocas veces hemos visto. Directa y sin rodeos. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Creen que Ande tiene razón en no sentir nada por Kerem, o creen que debería haber sido más comprensiva?